El Señor te bendiga. Paz de Cristo, hermanos. Bueno, hermanos, así como estamos de pie, hermanos, vamos a buscar rápidamente allá en nuestras Biblias, allá en Primera de Juan, capítulo 4, hermanos. Primera de Juan, capítulo 4. Desde versículo 1, hermanos. Amén, hermanos. Ahí voy, hermanos. Y vamos a leerlo, hermanos, a la cuenta de 3. Y después elevamos una oración. El versículo 1 y el versículo número 2, hermanos, del capítulo 4. Y dice así: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Amén. Vamos a elevar una oración pequeña, hermano. Padre bendito que estás en los cielos, muchas gracias te damos, amado Dios, porque tú eres un Dios bueno. Todavía nos permites que vengamos acá en tu casa después de haberte fallado tantas veces, porque tu misericordia, Padre amado, todavía está a la puerta de nosotros. Por favor, perdone nuestros pecados. Nosotros perdonamos a cualquiera que nos haya hecho mal, mi Dios, para que usted nos perdone, mi amado Padre. Ayude a mis hermanos que puedan entender tu palabra, y a mí, que usted me dé palabra para que yo pueda explicárselo a mis hermanos, lo que dice su palabra bendita, mi Dios. Porque su palabra de usted es buena, mi Dios. Su palabra es la que nos da aliento, es la que nos corrige ese camino que está tan chueco, mi Dios bendito. Su palabra es esa luz, Padre amado, esa lumbrera a nuestros pies, mi Dios. Por favor, bendiga a mis hermanos que no pudieron venir, mi Dios. Bendiga a mi hermana Romanita, que está padeciendo, mi Dios. Tal vez quisiera estar acá, tal vez en este momento está viendo prédicas, está escuchando algunas alabanzas, mi Dios. Por favor, guárdela, guarda a su familia, guarda a mis hermanos, por favor. Guarda a mis hermanos que no están aquí, mi Dios bendito, y tenga misericordia de ellos. En el nombre de mi Señor Jesucristo, amén. Amén y amén. Amén, hermanos. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? Y ahora sí, hermanos, vamos a darle inicio, hermanos, con esta palabra de nuestro Dios, ¿verdad? Y vamos a leer de nuevo, hermanos, el versículo 1. Y vamos a meditar un momento en él, hermanos. Y dice así: Amados, no creas a todo espíritu, sino prueba los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amén. Hermanos, este libro, hermanos, que escribió eso del apóstol Juan, hermanos, le está diciendo a la iglesia, hermanos, que hay muchos falsos profetas que han salido por el mundo, hermanos. En esa época, hermanos, había muchos que estaban creyendo en nuestro Señor Jesucristo por primera vez. Para ellos el nombre Jesús era algo nuevo. Imagínense, hermanos, esto de... En el Antiguo Testamento no decía que el Hijo de Dios iba a venir. Decía que iba a venir el Mesías, ¿verdad? Iba a venir el Cristo. Mas, sin embargo, hermanos, yo siento que es algo un poquito difícil que la gente crea en el nombre de Jesucristo, amén. Porque uno se acerca, hermanos, tal vez en ese tiempo, hermanos, y le dice, ¿sabes qué? Hay un Dios que creó los cielos y la tierra. Hay muchos dioses que no son dioses, hay muchos ídolos que no merecen la honra. Ellos no merecen nada. Y nosotros le venimos a hablar, hermanos, de tal vez de Jesús. Y tal vez era algo nuevo para la gente, hermano. La gente todavía estaba escuchando Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Y quién es Jehová? Como decían. Tal vez en ese entonces, tal vez no le decían Jehová, tal vez le decían el Señor. Mas sin embargo, la gente todavía estaba comprendiendo. La gente, en pocas palabras, todavía estaba empezando a creer. Y aún cree en nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué hace el apóstol Juan, hermanos? Manda esta carta y le dice, ¿saben qué? Yo quiero advertirles de algo. Ustedes que han creído en Jesucristo, ustedes que han creído que el Espíritu Santo es el que va a regenerar sus vidas. Y el apóstol Juan les dice a la iglesia, muchos van a venir, falsos profetas, dice. Pero dice así que esos falsos profetas, hermanos, también tienen un espíritu.
Nosotros tenemos un espíritu que es el Espíritu de Dios, un Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios, nuestro Dios, hermanos, que también aquellos profetas cuando vengan, también van a traer un espíritu. Es como que necesariamente, hermanos, alguien tiene que tener un espíritu. ¿Tienes el Espíritu de Dios o tienes el espíritu del anticristo? Amén. Pero hermanos, nosotros tal vez podemos imaginarnos, hermanos, que tal vez esos profetas, hermanos, o esos espíritus que tal vez nosotros tenemos que probar si son de Dios, tal vez nosotros pensamos que tal vez son hechiceros, hermanos. Tal vez pensamos que son brujos o satanistas y todo eso. Y lo que ellos nos vengan a hablar, dice nuestro Dios, hermano, por medio de su palabra, que nosotros lo probemos si son de Dios o no son de Dios. Mas sin embargo, hermanos, en el versículo 2 de hermano nos dice algo el apóstol Juan y nos dice, en esto pueden conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Entonces, ¿qué dice? Hay muchos que no van a creer en Jesucristo. Tal vez van a venir a hablarte de una palabra. Y hermanos, aquí nos muestra a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, la palabra de nuestro Dios, que muchos van a venir a hablarnos de una palabra, hermanos. Nos van a querer venir a enseñar algo. Y tal vez nosotros, hermanos, tal vez vamos a querer caer o vamos a tropezar. Y aquí, hermanos, la palabra de nuestro Dios nos está advirtiendo, hermanos. Pero yo encuentro algo, hermanos, no sé si ustedes se fijaron en el versículo 2 que dice que cómo podemos conocer si un espíritu es de Dios. Y dice, cualquiera que confiese que Jesucristo ha venido en carne, tiene el Espíritu de Dios. O no dice eso, sino que dice, Él es de Dios. Amén. Sino que dice, todo el que confiese que Jesucristo ha venido en carne, ese es de Dios. Amén. Aleluya. Mas sin embargo, hermanos, cuando yo veo, hermanos, yo entiendo un poquito y razoné, hermanos, y veo que dice allá en Lucas capítulo 8, 28, hermanos, no lo lean, hermanos, yo solo voy a leer una parte. Esa parte, hermanos, habla cuando Jesucristo vio al que estaba lleno de demonios, hermanos, el que tenía una legión de demonios. Y ustedes, hermanos, ¿saben qué dijo ese demonio cuando vio a Jesucristo? Yo se los voy a leer, y dice acá en el versículo 28. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, Jesús, el Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Entonces, ¿qué hizo ese demonio, hermanos? Reconoció que el Hijo de Dios había venido en carne. Hay muchos hermanos que yo soy trinitario, hermanos. Yo creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y creo que cada uno está obrando de diferente manera. Mas sin embargo, hermanos, ese mismo demonio, él estaba creyendo que era el Hijo de Dios. Él le dijo, ¿sabes qué? Yo sé quién eres tú. Se arrodilló, hermanos, dice que se postró. Y le dijo, yo sé que tú eres el Hijo de Dios. El Altísimo, le dijo. Entonces le dice, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Y sé que tú has venido. Lo reconoció, hermanos. Tal vez ese demonio, tal vez no veía la apariencia como lo veía la otra gente, sino que él veía, hermanos, algo que tenía acá dentro del Señor Jesucristo. Tal vez era el Espíritu Santo del Señor. Y le decía, yo sé quién eres. Y yo sé dónde tú me puedes mandar. ¿Y qué le estaba rogando el demonio, hermanos? Le estaba rogando que no lo mande, hermanos. Que no lo atormente. Que no lo envíe tal vez de una vez al infierno, hermanos. Porque nos damos cuenta que habían espíritus que estaban andando, hermanos, alrededor del mundo, hermanos. Alrededor de la tierra. Entonces, hermanos, hay una palabra que se llama paradoja, hermanos. Que significa que a veces dices algo, hermanos, y parece que se contradice. Y aquí vemos que la palabra de nuestro Dios dice que cualquiera que confiese que Jesucristo ha venido en carne, dice, ese es de Dios. Y entonces decimos, entonces el demonio era de Dios. Si él había confesado que era el Hijo de Dios, había confesado que había venido Jesucristo y estaba en carne. Entonces nosotros cuando estudiamos esta palabra, hermanos, decimos así, ¿se está contradiciendo Dios? ¿Qué está tratando de decir Dios? ¿Será que se confundió la Biblia? Entonces, hermanos, entra una parte, hermanos, que tal vez se llama teología, que yo no sé mucho de eso, hermanos. Pero había un pastor, hermanos, que me dijo que la teología no la debemos estudiar, porque la mucha letra te va a matar. Y la teología, hermanos, se trata del conocimiento de Dios. Sin la teología, hermanos, tal vez nosotros no podíamos entender la palabra. Y aparte hay otro estudio que se llama teología sistemática, que quiere decir que todo lleva un orden lógico, para que nosotros veamos que la palabra de Dios no se contradice.
Y entonces, hermano, cuando aplicamos un poquito de esto, hermanos, en la palabra de nuestro Dios, nos damos cuenta que empiezan a surgir preguntas. Y la primera pregunta, ¿será que Dios estaba hablando de esos espíritus que están en las personas endemoniadas? Porque si no, la palabra de Dios sí se contradiría. Pero después, hermanos, nosotros entendemos que el apóstol Juan está hablando, hermanos, no de la gente que está en el mundo, que está llena del espíritu del anticristo, sino de los que están profesando, que están en la iglesia, creen en Dios, pero están llenos, hermanos, de un espíritu que no es de Dios. Hermanos, el apóstol Juan les estaba diciendo, ¿saben qué? Hay muchos, además ahorita lo vamos a leer, hermanos. Vamos a leer en el versículo número 3, hermano, para que se entienda un poquito más. Y dice así: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora está en este mundo. Entonces, ¿qué está tratando de decir el apóstol Juan? El espíritu del anticristo ya está acá. Y yo no estoy hablando de aquellos que están en el mundo, o de aquellos satanistas, de aquellos hechiceros, de aquellos brujos. Yo estoy hablando de aquellos que se están llamando hijos de Dios, pero están llenos del espíritu del anticristo. Aquellos que no se mueven de la iglesia, aquellos que tienen una vida de religiosidad, de aquellos que andan con su Biblia bajo el brazo. Yo estoy hablando de ellos. Yo no estoy hablando de aquellos que están allá caminando en el mundo, que se están emborrachando, que se drogan, que están en la fiesta. No. Yo estoy hablando de aquellos que están en la iglesia, que están en el templo y están llenos del espíritu del anticristo, de Satanás, de ese espíritu de error. Y entonces nosotros ahí entendemos, hermanos, que la palabra de Dios no se está contradiciendo, sino que la palabra de Dios se está refiriendo a un tipo de personas y no de aquellas, hermanos. Entonces, ¿qué trata de decir? Un buen ejemplo, hermanos. Ustedes, hermanos, ya vemos que conocemos que hay muchas religiones. Una de las religiones que tal vez nosotros le hubiéramos dicho al apóstol Juan en ese momento: apóstol Juan, ¿será que los testigos de Jehová tienen el espíritu de Dios o tienen el espíritu del anticristo? El apóstol Juan me hubiera dicho: ¿sabes qué, hermano Manuel? Ellos confiesan que el Hijo de Dios ha venido en carne. No, apóstol Juan. Ellos confiesan que Jesucristo es un ángel que ha venido. Entonces me va a decir: no les creas. Ellos no tienen el espíritu el espíritu de Dios. Ellos tienen un espíritu de error y no el espíritu de verdad. Entonces yo si vengo y le digo: apóstol Juan, y los mormones, ellos sí tienen el espíritu de Dios, me va a decir: ¿en qué creen en ellos? Bueno, ellos creen que Jesucristo es hermano de Satanás por ser hijo de Dios. Y si nosotros le llamamos que Jesucristo es hermano de Satanás, entonces estamos tratando de decir que Jesucristo es semejante a Satanás. Y la palabra de Dios dice que Jesucristo creó todas las cosas por medio de su palabra, porque Él es el verbo de Dios. Entonces nosotros nos damos cuenta que Jesucristo no fue creado, sino que Él ya existía desde hace tiempo. Entonces nosotros decimos: entonces ellos no tienen el espíritu de verdad, ellos tienen el espíritu de error. Y es lo que estaba tratando de decir acá el apóstol Juan. Tú tienes que distinguir quiénes son de la verdad, quiénes tienen el Espíritu Santo del Señor y quiénes no tienen el Espíritu de Dios. Y no te estoy hablando de los que están afuera de la iglesia, sino los que están adentro de la iglesia. Y hermanos, si tal vez el apóstol Juan, hermanos, tal vez tenía un pequeño, hermano, tal vez duda, y dirá: tal vez ellos no lo habrán entendido muy bien. Tal vez no lo hayan entendido. Y hay algo, hermanos. Aquí en el versículo 4, hermanos, donde leímos, entonces nosotros podemos estar pensando, hermanos, si ese espíritu del anticristo está dentro de la iglesia, ¿cuál es el propósito de Satanás entonces? ¿Cuál es el propósito de Satanás? Porque se supone que Satanás nos quiere sacar de la iglesia. Y luego, hermanos, nos damos cuenta que el propósito de Satanás no es sacarte de la iglesia. No es que tú dejes de creer en Dios, ni que dejes de leer la Biblia, ni que le dejes de cantar al Señor. El propósito de Satanás es que tu camino no sea derecho, que tu camino, hermano, no sea ese camino de vida eterna. El propósito de Satanás es mandarte al infierno, pero no de sacarte de la iglesia. ¿Por qué, hermanos, creen que hay muchos pastores que terminan predicando cada barbaridad? Y el Señor aún permite que estén allá, hermanos. Y Satanás, hermanos, no hace nada, sino porque ese es el propósito de Satanás, hermanos.
Los que creen en Dios, que crean, pero de una manera errónea, hermanos. Y Satanás, ¿qué hace, hermanos? Les mete un espíritu, hermanos. Yo les voy a decir algo, hermanos. Yo creo que Satanás hace más milagros que el Señor en esta época, hermanos. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque ahorita veo que muchos se están revolcando, hermanos, allá en la iglesia. Y yo veo, hermanos, que tal vez tienen algo. Y luego escucho que están hablando mucha lengua y todos, hermanos. Y tal vez ninguno lee su Biblia. Ni siquiera nadie conoce la palabra de Dios. Y ahí se están revolcando algo. Yo digo así, ¿sabes qué, Señor? Yo sé que ellos tienen un espíritu, pero sé que no es tu Espíritu Santo que tienen. Yo creo que Satanás está haciendo más milagros que los que tú estás haciendo en la iglesia. Yo le digo, ¿sabes qué, Señor? Pero yo creo en ti. Y yo sé que si tú no estás haciendo muchos milagros en la iglesia, es porque ya no hay necesidad. Que crea el que tenga que creer. ¿No se acuerdan, hermano, lo que le dijo Jesús a Tomás? Bienaventurados son los que sin ver creen. El Señor no tiene necesidad de estar bajando y presentándose de nuevo. El Señor no tiene necesidad de, hermanos, de hacer un milagro. El que tiene que creer, que crea, hermanos, pero que sea por medio de la palabra y no por medio de lo que nuestros ojos pueden ver, hermanos. Ustedes, hermanos, tal vez van a decir, bueno, yo no creo muy bien, tengo tal vez mi duda acerca de lo que está diciendo el hermano Manuel, de que Satanás quiere que nosotros permanezcamos en la iglesia, porque es el objetivo, que nosotros permanezcamos, pero de una manera en la que nosotros no nos salvemos. Y al contrario, como dice la palabra de nuestro Dios, ¿sabes qué? Ni tú pasas, ni vas a dejar pasar a los demás. ¿Por qué? Porque un guía ciego dice, va a hacer que se tropiecen los demás. Todos se van allá al mismo pozo. Y hermanos, yo encuentro, hermanos, allá en el libro de Juan, tampoco lo lean, hermanos, porque nosotros vamos a estar aquí en Juan, pero en el libro de Juan normal, capítulo 18 al versículo 28, capítulo 18, versículo 28 al 38, nos empieza a hablar, hermanos, cuando llevaron al Señor Jesucristo, los mismos, hermanos, los mismos sacerdotes, los mismos fariseos, hermanos, que no se movían de la iglesia, religiosos, hermanos, llevaron a Jesucristo a entregarlo a Pilato, hermanos. ¿Y saben qué hicieron, hermanos? Dice la palabra de Dios, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, era de mañana, y ellos entraron en el pretorio para no contaminarse, y así poder comer la Pascua. ¿Qué barbaridad es esa, hermanos? Que van a celebrar, hermanos, una fiesta del Señor, entregando al Señor Jesucristo. No querían pisar el pretorio. El pretorio, hermanos, si no me equivoco, era un lugar donde se hacía un juicio pequeño, hermanos, donde llevaban al acusado ante Pilato, hermanos. ¿Y saben qué hacían ellos, hermanos? Dijeron así, ¿saben qué? ¿Por qué no pasan? ¿Por qué no pasan, fariseos, sacerdotes? Es que nosotros no podemos pisar en este lugar, porque si nosotros lo pisamos, nos vamos a contaminar, y nosotros tenemos una fiesta que le vamos a celebrar al Señor. Pero vemos la barbaridad, hermanos, que ellos estaban entregando al Señor Jesucristo, y después de eso iban a seguir alabándolo. Y Satanás, hermanos, estaba feliz. Y Satanás, hermanos, el problema que él tenía, hermanos, no era de que ellos crean en Dios. Si él quería, hermanos, mandarlos al infierno aún con la Biblia en la mano, hermanos. De ahí estaba Satanás, hermanos, le metió el pensamiento a Judas, hermanos, entregó al Señor. Y después los mismos de la iglesia fueron a entregar al Señor y decían, no nos podemos contaminar porque tenemos que ir a alabar al Señor, porque tenemos una fiesta que darle. Y nosotros, hermanos, vemos la barbaridad. Entonces vemos, hermanos, que Satanás, hermanos, quiere que tú permanezcas acá en la iglesia. Y mejor si tú no lees la Biblia. Mejor si tú solamente te conformas con los miércoles o los jueves, venir a escuchar una pequeña prédica, hermanos, y tú te olvidas de la palabra de nuestro Dios. Satanás, hermanos, ha empezado a ganar territorio. Ha levantado religiones, hermanos. Creo que si no me equivoco, ayer me estaba hablando mi esposa, me dice, ¿ya viste de la pastora Janet Giraldo? No sé cómo se llama, hermano. Yo le empecé a ver, hermano, porque yo decía, esa mujer predica mejor que yo. Tiene más fuego que yo, digo. Vea cómo predica. Y luego, hermanos, después vi que empieza a hablar lenguas. Y después que habla lenguas, aparte las interpreta. Y aparte que las interpreta, está profetizando. 3 dones, hermanos, en una mes. Yo digo, sí, creo que ni el apóstol Juan tenía eso, digo. Y una mujer predicando cuando la palabra de Dios dice que las mujeres no pueden estar con autoridad sobre el hombre, hermanos. Y ya después, hermanos, yo veo que sus prédicas no son de la palabra de nuestro Dios, sino hablan cosas cotidianas, hermanos, y después de eso viene un show. Y yo digo, ¿saben qué, Señor? Le digo así, tu palabra me dice que dice así que no le crea a todo espíritu.
Porque los mismos espíritus, dice así, dice, pruébalos, dice, porque muchos falsos profetas han venido. Y después, hermanos, nosotros venimos a estudiar la palabra profeta. ¿Qué es un profeta? Un profeta era un mensajero. Dios le daba una palabra y la tenía que llevar a la gente, hermanos, al pueblo. Y nosotros entonces entendemos que el apóstol Juan nos está diciendo, ¿sabes qué? Satanás ha enviado mensajeros igual. Ha enviado profetas para que lleven una palabra y dentro de la iglesia, porque nosotros ya entendimos que está hablando, hermanos, de los que están en la iglesia, no de los que están afuera. Entonces está diciendo, dentro de la iglesia se van a levantar falsos profetas con un espíritu engañador, un espíritu de anticristo. Y yo le decía, hermano, la duda que tenía el apóstol Juan, y ahorita lo vamos a entender, porque tal vez no haya quedado tal vez en claro ahorita, hermano. Pero nos está hablando, hermanos, de aquellos mensajeros que también Satanás está enviando, hermanos. Mientras que el Señor, hermanos, envía uno, Satanás envía como 100, hermanos. Vemos que ahorita todo se está contaminando, hermanos. Y nosotros, hermanos, hemos dejado de escuchar la voz del Señor por querer escuchar la voz del pastor y la voz del evangelista, la voz del profeta. Y ahorita, hermanos, a todos hay unos que se levantan, que son apóstoles, que se llaman ungidos. Y yo lo único que digo, ¿sabes qué, Señor? ¿Será que ellos tienen tu espíritu o tienen el espíritu del anticristo? Y vamos a ver, hermanos, en el versículo 4, y nos dice así: hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Ahora, hermanos, nos está diciendo el apóstol, hermanos, que nosotros hemos vencido. ¿Y por qué nosotros hemos vencido? Porque cuando se está leyendo esta palabra, hermano, cuando se está leyendo esta carta, se está leyendo, hermanos, todos los que están ahí en la iglesia, hermanos, y le dice, ¿saben qué? Si ustedes están aquí, es porque el Señor los ha traído. Es porque su Espíritu Santo del Señor los ha traído en este lugar para que escuchen esta palabra y para que sean advertidos que hay muchos que van a venir y los van a hacer caer. Y entonces, hermanos, nos dice, ustedes dicen, han vencido, porque están aquí. Pero ¿qué pasa, hermanos, si nosotros agarramos, decimos, ¿saben qué? Ya no me gusta esa palabra que se está predicando, me voy. Olvídense, hermanos, entonces de este versículo que dice, ¿saben qué? Ustedes han vencido. La palabra de Dios, ustedes han fracasado, porque estaban aquí cuando la palabra de Dios estaba siendo predicada tal y como estaba. Pero ustedes, como no han querido escuchar la voz de Dios, han seguido esos falsos profetas. Estos falsos profetas que ha enviado Satanás con el espíritu de engaño, que hacen muchos milagros. Yo por eso les digo, hermanos, había un pastor que decía, ¿saben qué? ¿Por qué nosotros no llevamos un mensaje, le decimos a la gente, si tú vienes a Cristo, Él te va a liberar, tal vez va a hacer que tu mujer venga, que la enfermedad se vaya? Porque dice, porque el evangelio no se trata de lo que Dios te pueda dar, de todos los milagros que te pueda dar. Se trata de que tú entiendas que tú tienes que venir al Señor y darle tu vida y cargar esa cruz. De eso se trata en el evangelio, dice, de lo que tú le puedas dar al Señor. Como decía nuestro Señor, si tú piensas que puedes venir a mí, dice el Señor, ¿sabes qué? Siéntate un rato y medítalo. Porque no vaya a ser que cuando tú estés viniendo no termines la obra y todos empiecen a reír de ti. El Señor decía, no, tú tienes que meditarlo. Tienes que pensar si vas a acabar esta obra. No es cualquier cosa esto. Vamos a leer, hermanos, en el versículo 5. Y dice así: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo lo oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Entonces, la otra, hermanos, la segunda manera que nos da el apóstol Juan para que nosotros distingamos si ellos son de Dios, hermanos. Nosotros ya vimos que los espíritus, los demonios, no tienen ningún problema en arrodillarse al Señor Jesucristo y decirle, ¿sabes qué? Yo sé que tú eres el Hijo de Dios, del Dios Altísimo. Ellos no tienen ningún problema, hermanos, en confesar que ellos creen que Jesucristo ha venido en carne. Hay muchos hermanos de la iglesia que nosotros ya habíamos mencionado, que ellos sí tienen un problema de mencionar que Jesús es el Hijo de Dios. Y la segunda manera, que tal vez ellos mientan, hermanos, y digan, sí, tal vez yo voy a creer en el Hijo de Dios. O hermanos, yo lo que veo, hermanos, en la religión pentecostés, hermanos, o pentecostal, hermanos, se ha levantado, hermanos, ahorita mucho falso profeta, hermanos. Ahorita hay muchos milagros, hermanos, muchos milagros. Y menos la leída de la Biblia, hermanos.
Ya nadie te enseña la Biblia. Ahora, hermanos, la gente le quiere decir a la gente lo que quiere escuchar. ¿Cómo vas a solucionar tus problemas? ¿Cómo tú vas a vencer? ¿Cómo te puedes llenar del Espíritu Santo del Señor? Pero nadie, hermanos, te habla de la palabra de nuestro Dios. Nadie te ha procurado, hermanos, que te enseñe esta palabra. Hay muchos falsos profetas, hermanos. Ahorita yo veo en los pentecostales, hermanos, pentecosteses. Ahorita muchos, hermanos, yo lo veo. Yo no digo que la religión tenga un problema, hermanos. El problema, hermanos, son aquellos que no han querido agarrarse de la voluntad de Dios, agarrarse de su palabra. Y la otra manera que nos dice el apóstol Juan, dice que ellos van a querer hablar del mundo, de lo que a ellos les gusta, hermanos, de lo que pueden obtener. Y dice así que cuando tú le hables de la palabra de Dios, esta palabra, dice, ellos no la van a querer escuchar. Y la palabra de Dios te dice, porque ellos son el mundo. Ellos tienen un espíritu engañador. Ellos tienen el espíritu del anticristo que no quieren escuchar la palabra de Dios. Esa es la siguiente manera en que tú vas a detectar si ellos son de Dios o no son de Dios. Y hermanos, tal vez esto suena así un poco fuerte, hermanos. Yo no tengo, es como hay muchos que dicen, yo no tengo nada en contra de la religión. Y yo digo, yo tampoco. El problema es que cuando tú te metes con mi Dios y empiezas a cambiar su palabra, ahí comienza ese problema. Ahí me haces enojar. Pero mientras que tú estés en una religión, hasta yo creo que en la religión católica, hermanos, tal vez ellos se pueden salvar. Si lees su Biblia, hermanos, tal vez tú puedes llamarte católico toda tu vida. Pero si tú sigues esta palabra, por más que tú tengas una religión, tú te vas a salvar. Pero ni por más que tú digas, es que yo estoy en la mejor religión. Esta es la Pentecostés. Los pentecostales dicen que esta es la mejor religión. Los bautistas dicen, esta es la mejor religión. Todos, hermanos, dicen que su religión es la verdadera. Pero la palabra de Dios te dice, a mí qué me importa. Yo lo que quiero es que tú cumpla mi palabra. Dice, la verdadera religión es lo que tú crees. Y si tú crees tal y como lo dice la palabra de nuestro Dios, dice Dios, no tengo ningún problema con que tú te llames de cualquier religión, siempre y cuando tú sigas mi palabra. Entonces, hermanos, tal vez esto, hermanos, suena así, un poco fuerte, hermanos. Pero yo le digo al Señor, Señor, le digo, pues si tu palabra así lo dice, tu palabra así nos manda. Hermanos, si muchos tal vez en este momento, hermanos, tal vez mencioné lo de las lenguas y de los milagros, hermanos. Yo les voy a decir algo, hermanos. En mí, hermanos, yo no creo en las lenguas, hermanos. Tal vez en las lenguas que hablaba la palabra de nuestro Dios, que eran idiomas. Sí, hermanos. Porque en ningún lado veo que se hable, hermanos, tal vez lenguas que ahorita, hermanos, en todo, hermanos, ya me fastidié enfrente de mi casa. Todos los días se están hablando lengua, hermanos. Todos, hermanos, y se están revolcando. Yo digo, ¿cómo puede ser posible que toda esa gente que parece mundana, que ni siquiera demuestra santidad, que nadie, ni siquiera se predica la palabra, ya digo, todos tengan ese don, digo? Y yo digo, ¿sabes qué, Señor? Si tu palabra no me lo enseña, yo no la practico, yo no la hago, porque te quiero seguir a ti. Esa, hermanos, es una promesa que le he hecho al Señor. Yo no sé, hermanos, cuando ustedes le entregaron su vida al Señor, cómo haya sido su promesa. Si ustedes le hayan dicho, ¿sabes qué, Señor? Tal vez este camino va a ser difícil para mí, pero yo te voy a seguir, tal y como tú lo dices. Porque en mi caso, hermano, yo le dije al Señor, yo te voy a seguir tal y como lo diga tu palabra. Si tu palabra dice esto, lo hago, y si no, no lo hago. Y así debe ser, hermanos. Y hermanos, después, hermanos, la palabra de nuestro Dios ya cambia, brinca otro contexto, hermanos, donde habla sobre el amor. Donde como un cristiano ya se puede distinguir más profundamente que se demuestre el amor, hermanos. Pero en este contexto, hermanos, donde nosotros tuvimos, hermanos, el apóstol Juan nos advierte, hermanos, y nos dice, ¿sabes qué? Hay muchos que dentro de la iglesia se van a levantar y van a ser falsos profetas, falsos mensajeros, que te van a tener una palabra que no es la de Dios. Va a parecer que es la de Dios y te van a querer mantener en la iglesia. Pero dice el apóstol Juan, pero dice así, prueba el Espíritu de Dios. Y una manera, hermanos, que nosotros probemos al Espíritu de Dios es que lo comparemos a su palabra, hermanos. Y digamos, no veo que esté el Espíritu de verdad en ti. Y vemos que el espíritu del error, el espíritu del anticristo, se ha apoderado de este templo que era de Dios. Amén, hermanos. Bueno, hermanos, no sé si se entendió un poquito la palabra de nuestro Dios. Por eso yo les había dicho, hermanos, que si quieren que lean, hermanos, en su casa, que lean esta parte de la Biblia, para que cuando yo hable, hermanos, tal vez ustedes se pueda enclarecer, hermanos.
Tal vez, hermanos, y a mí no lo pude explicar muy bien. Yo sé que tal vez el Señor a ustedes se los va a mostrar tal vez de una manera diferente, hermanos. Una manera tal vez que lo van a entender, hermanos, porque no es lo mismo estudiarlo que cuando el Señor te hace comprenderlo desde tu corazón, hermano. Bueno, hermanos, este fue el mensaje de hoy, hermanos. Y que el Señor los bendiga, hermanos. Y vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a hacer una oración. Y vamos a decirle al Señor que por favor, si nosotros, hermanos, hemos estado fallando y tal vez hemos estado creyendo en unas cosas y no hemos confiado fielmente a su palabra, que Él nos dé su Espíritu de verdad, hermanos, su Espíritu Santo. Padre bendito que estás en los cielos, muchas gracias te doy, amado Dios. Muchas gracias te doy, amado Dios bendito, porque tú me permitiste predicar tu palabra, mi Dios, me permitiste hablar de esta parte, hermano, donde, Padre bendito, donde habla sobre los falsos profetas, sobre ese falso espíritu que va a querer mantener a la iglesia unida, pero de una manera en que solamente sea una perdición. Nosotros vemos lo que hicieron, Padre bendito, con nuestro Señor Jesucristo, que aún la iglesia, Padre amado, aquellos religiosos fueron a entregar a nuestro Señor, y después que lo entregaron en esa cruz, mi Señor, se fueron a seguir alabándolo a usted. Nosotros entendemos que Satanás no nos quiere separar de la iglesia, no nos quiere, Padre amado, que nosotros nos salgamos, sino que el propósito es que su palabra, Padre amado, no la sigamos tal y como está, para que nosotros perezcamos, o que vivamos pensando que somos salvos, pensando que todo está bien, solamente, Padre amado, ir a la iglesia un día, Padre amado, y no buscarlo, Padre bendito. Ese es engaño de Satanás, ese es el padre de mentira. Padre bendito, denos de su Espíritu Santo, de ese Espíritu de verdad, para que no haya tropiezo, mi Señor, para que nuestros pies sean alumbrados con su palabra, mi Dios bendito, para que usted nos conserve fielmente, Padre, hasta el final, mi amado Padre bendito. Bendiga a todos mis hermanos, Padre bendito, que su Espíritu Santo nos acompañe cuando nos partamos, Padre, cuando partamos a nuestro hogar. En el nombre de mi Señor Jesucristo, se lo pido. Amén. Amén y amén. Amén, hermanos. Bueno, hermanos, esto de que el Señor los bendiga, hermanos. Esta fue la palabra de nuestro Dios. Lo hice con mucho amor, de buena voluntad. Y le dejo el lugar al pastor Octavio, que va a finalizar, hermanos. Que el Señor los bendiga, hermanos, y que los guarde. Ahí está, hermanos. Que el Señor los bendiga, hermanos. Ahí está, hermanos. Gloria a Dios. Pues, Padre Cristo, hermanos, le damos gracias a Dios por esta palabra hermosa.